Ya. Yo creo que ya podemos empezar. Entonces, empezaremos Dale, José. con la expo. Ya, te presentaré El chat. entonces y Ya. ya podemos empezar. Bueno, ¿qué tal a todos, todas? Buenas noches. Bueno, primero agradecerles por tomarse este tiempo. Estamos volviendo a retomar las charlas de la comunidad La Paz Cloud. Bueno, es un espacio que tenemos abierto para discutir diferentes temas de tecnología relacionados con cloud. Eh, Puede ser con Google Cloud, Amazon, cualquier otro cloud provider, servidores relacionado, puede ser también on-premise, ya que eso es bien importante. Y si pueden pasar la voz, estaría genial que inviten a, si tienen compañeros, compañeras de trabajo, amigos, etcétera. Eh, bueno, en el chat está el grupo de Telegram donde estamos más activos. Futuros eventos los vamos a poner en diferentes redes sociales, pero en el grupo de Telegram tenemos, es donde las personas que tienen dudas pueden hacer preguntas. Ahí entonces estamos ayudando porque hay personas con experiencia en diferentes áreas. Entonces, si tienen dudas, preguntas, hay mucha gente que les va a poder colaborar ahí en todo lo que es cloud, servidores, etcétera, infraestructura en general. Y bueno, bueno, presentar a José Loza, que es un miembro activo de la comunidad que ha estado casi desde los inicios. Y no, pues ahora José nos va a hablar un poco sobre monitoreo con Prometheus y Grafana, que es un tema bastante interesante. Y pues, José, te dejo la palabra y gracias nuevamente. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con la presentación. Mi nombre es José Loza, como decía Sergio. Y bueno, vamos a hacer una introducción más que todo, ¿no? A lo que es Prometheus y Grafana, ya que es muy extenso el ecosistema de Prometheus, porque tiene un montón de partes, pues, se podría decir, ¿no? Entonces, nosotros vamos a dar una breve introducción y para poder ver, ¿no? Ah, de cómo funciona básicamente este tool, ¿no? Y bueno, entonces empezamos. Vamos a cubrir, por ejemplo, qué es monitoring, Prometheus y sus features. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver también PromQL, que es un lenguaje de Prometheus. Y finalmente vamos a tratar de ver Grafana, ¿no? Entonces, empezamos con nuestra pregunta, ¿no? ¿Qué es monitoring? Pues en el mundo de desarrollo de software hay temas a los que normalmente no solemos darle importancia, ¿no? Como desarrolladores eh, en software, ¿no? Y, pero siempre nos pasa alguna vez, ¿no? En la que tenemos que afrontar a una situación donde ocurre un problema respecto a lo que hemos trabajado y viene, ¿no? El dicho siempre, en algunas instituciones suelen decir, Inge, el sistema no funciona, ¿no? O viene alguien del equipo de trabajo, no está funcionando algo, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos como se dice, a buscar bugs, ¿no? Como se dice el viejo dicho, o buscar errores, ¿no? O issues. Entonces, ¿qué hacemos? En primera instancia, como costumbre tal vez que tenemos varios, es ver logs, ¿no? Los logs que son archivos que el software debería guardar, ¿no? Para poder empezar a ver qué ha pasado, ¿no? Y entonces empezamos a revisar y vemos a tratar de buguear incluso, ¿no? Entonces, pero en algunos casos podemos decir, ¿no? que el sistema se muere y no sabemos por qué. Entonces, o que el software se muere o que cierta parte del software se muere y no sabemos por qué. Entonces nos preguntamos qué pasó, ¿no? ¿Por qué se murió? Y necesitamos, ese es el momento donde necesitamos más información, ¿no? De no solo ver los archivos de logs, por decir, ¿no? Entonces, ahí debemos mantener, ¿no? La calma, a pesar de que normalmente siempre perdemos la cabeza, ¿no? Cuando sucede algo y no sabemos qué está pasando. Pero acá, como dice, ¿no? El buen botonazo desde el inicio suele funcionar. Entonces podemos mantener la calma, reiniciamos y ya, nuestro software está de nuevamente activo, ¿no? Y entonces ahí ahora nos toca preguntarnos, ¿no?
será una buena solución iniciar cada vez que falle. Es decir, que ha pasado, digamos, una vez hoy día y la constancia en la que puede suceder tal vez puede ser, no sé, 2 días, 3 días, cada 3 días, cada semana, cada mes, cada 3 meses o cada que hay muchos usuarios, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos ese tipo de preguntas y tenemos que saber por qué falló, ¿no? Porque para tener nuestro software, nuestra aplicación con calidad, deberíamos ofrecer, ¿no? Esa disponibilidad de que esté el mayor tiempo posible activo, ¿no? Que no tenga fallas, ya que si no afrontamos este problema de la manera adecuada y solamente nos dedicamos a reiniciar, 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 entonces dependiendo del negocio, del software, puede llegar a causar pérdidas o no, ¿no? Por ejemplo, en sistemas contables tal vez se podría decir que se podía perder, ¿no? En sistemas, por ejemplo, de ventas se podría decir, por ejemplo, si el software está caído, nuestra página web, digamos, está caída, entonces ya es una mala impresión, ¿no? Para los clientes, que esté caído y que no podamos entrar, que no podamos comprar o que no podamos hacer alguna acción, ¿no? Entonces, dependiendo del negocio, puede llegar a afectarnos demasiado o poco, ¿no? Y aún así, deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué falla y cómo podemos tratar de evitar este tipo de problemas o el problema que pasó, que no sabemos, ¿no? Entonces, si lo encontramos, por ejemplo, el problema en los archivos de logs, entonces fácil, nosotros ya conocemos nuestro código, por decir, podemos fixear, ¿no? Los problemas. Pero a veces pasan cosas que no solemos ver más, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas nos llevan a saber qué es monitorear, ¿no? Y en español podríamos decir, ¿no? Que el monitoring significa monitorear o supervisar, ¿no? Que se refiere a observar, traquear, graficar las operaciones y actividades de usuarios, del código o de la infraestructura en la que está un software, ¿no? Empresarial. Entonces, deberíamos empezar a ver, ¿no? Tener información de manera rápida y entendible, ¿no? Que nos indique qué posibles fallas tenemos, ¿no? Entonces, seguimos y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo monitoreamos? Ya sabemos que es monitorear, que deberíamos observar ciertas cosas, pero ¿cómo hacemos? Entonces, los desarrolladores, de la misma manera en que programamos programas para programar, pues hemos programado programas para monitorear, ¿no? Entonces, es decir, que existen tools. Y en esta ocasión nosotros vamos a ver lo que es Prometheus y Grafana, ¿no? La introducción a estos tools. Hay más tools, digamos, para poder hacer monitoreo. Obviamente que sí, ¿no? En los mismos cloud providers tienen sus propios tools de monitoreo y estos en esta ocasión son algo que eh, nosotros podríamos tener más control, ¿no? De estos en el momento de deployar y configurar, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo. ¿Qué es Prometheus? Entonces, he sacado la info de su página web y en su página web nos dice, ¿no? Prometheus es eh, un sistema de monitoreo de open source, ¿no? Y también nos sirve para alertas y este fue construido en SoundCloud más o menos por el 2012, ¿no? Entonces, varias compañías y organizaciones ya han adoptado, ¿no? Prometheus, ya lo usan como parte de su infraestructura, ¿no? Entonces, vamos a continuar y vemos las features, ¿no? De Prometheus. Ya sabemos que Prometheus es una herramienta, un tool para poder monitorear. Entonces, vamos a ver qué tipo de características tiene este, ¿no? Entonces, también saca de su información de su página oficial. Entonces, nos dice a multidimensional data model with time series data, ¿no? Identified by metric name and key value pairs, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos entender con esto, no? Que nos dice que
tenemos acá time series, ¿no? Una palabra clave. En español tal vez sería series de tiempo. Entonces, que son datos, ¿no? Y nos dice que son identificados por metric names. Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, un gráfico de, de un time series, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Resumen aquí abajo, nos dice time series database is a database that contains data for each point in time. Entonces, es como decir que vamos guardando data con un timestamp, ¿no? En el tiempo. Entonces, por ejemplo, un cierto valor, por decir, no sé, el uso de CPU, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un punto en el tiempo tiene este valor, luego tiene este valor, luego va cayendo, pero luego va subiendo y así como ven en el gráfico, ¿no? Entonces, en cada punto del tiempo, en cada timestamp, podríamos decir, tiene un valor, ¿no? Entonces, una serie de tiempo llegaría a ser como esta representación, ¿no? De esta cadena de valores. Y a eso se refiere, ¿no? Esta característica que maneja este tipo de modelo de datos y es con lo que trabaja en el fondo Prometheus, ¿no? PromQL, QL, a flexible query language to leverage this dimensionality. Entonces, este PromQL no es, como nos dice acá, un lenguaje de consultas, ¿no? De Prometheus que trabaja con ese tipo de datos, ¿no? Entonces, que llegarían a ser esas métricas, como habíamos visto, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el identificador de el time series, entonces tenemos el nombre de la métrica, tenemos acá también labels, como nos dice acá, para poder identificar en conjunto al nombre de la métrica, podemos identificar una serie de tiempo acá, ¿no? Entonces, esta métrica, por ejemplo, nos indica, no sé, digamos acá, en la interfaz en Octatos, qué device es y va a identificar a una serie de valores en el tiempo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Con time series. Y PromQL nos ayuda a hacer consultas a este tipo de data, ¿no? Bueno, entonces continuamos y vemos otro feature que nos dice Time Series Collection happens via a pool model over HTTP. Entonces, esta colección de, o sea, eh, esta base de datos que tiene interna, ¿no? Prometheus, eh, va a ir guardándose en este modelo, ¿no? Que nos dice a pool model. Entonces, va obteniendo, ¿no? En otras palabras, va haciendo peticiones get HTTP, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos un endpoint común que Prometheus va a estar yendo a consumir y obtener datos, ¿no? Sobre servidores, sobre máquinas virtuales, sobre servicios y más, ¿no? De donde se pueda obtener información. Entonces va obteniendo, ¿no? Va haciendo pool. Y como les dije, en otras palabras, es hacer peticiones GET, ¿no? A ciertos servicios y máquinas virtuales, ¿no? Entonces nos dice acá, targets are discovered via service discovery or static configuration. Entonces nosotros podemos configurar Prometheus para decirle, ¿sabes qué? Anda, saca información de acá, de acá, de acá. O bien puede ser, como nos dice acá, vía service discovery, ¿no? Entonces puede ir descubriendo automáticamente. Y nosotros vamos a empezar por la configuración estática para poder entenderlo de manera simple, ¿no? Ya que es una breve introducción. Entonces, seguimos viendo los features de Prometheus. Y nos dice acá, multiple modes of graphing and dashboarding support. Entonces, acá esta característica nos dice que podemos graficar, ¿no? Esa data que ya sabemos que son series de tiempo, métricas. En realidad son métricas al final. Entonces, podemos yendo graficarlas, ¿no? En dashboards y en gráficos, ¿no? Como ven acá. Otros features, pushing time series es supported vía an intermediary gateway, ¿no? Entonces, no solamente podemos hacer gets, ¿no?
También podríamos, por ejemplo, de un servicio, de un software, de un microservicio que tengamos, podemos empezar a hacer push, ¿no? Push a Prometheus. Entonces, pero esto se hace mediante una tool intermedia entre Prometheus y microservicio, ¿no? Que no vamos a ver hoy día. Vamos a concentrarnos en el modelo clásico, que es hacer pull, ¿no? Y hacer get. Nodes reliance on distributed storage and single server nodes are autonomous, ¿no? Entonces, Prometheus puede trabajar en servidores con un nodo nomás, ¿no? Entonces, no hay problema en eso, ¿no? Y vamos a continuar. Esta era una pequeña pausa, pero vamos a seguir nosotros. ¿Cómo funciona? Entonces, como habíamos visto, acá tenemos Prometheus, tiene una base de datos de time series y en una estructura básica se podría decir que acá, por ejemplo, Prometheus va a ser pool, ¿no? De máquinas virtuales, en este caso incluso podemos hacer información de Kubernetes, de Docker, de otros servicios más, ¿no? Entonces acá también tenemos a Grafana que nos va a servir para visualizar la data que guarda Prometheus, ¿no? Y también Prometheus tiene el feature de hacer alertas, como habíamos dicho, ¿no? Entonces lo puede hacer a través de Alert Manager y Alert Manager puede empezar a enviar notificaciones a correos, a Slack y demás integraciones que tiene, ¿no? Entonces es un esquema demasiado básico, ¿no? Que tenemos de Prometheus. Y seguimos viendo, ¿no? Estamos hablando de lo más importante de Prometheus, que es el Time Series Database, ¿no? Que es también lo que a veces cuesta entender un poco más, ¿no? Yo creo, a mí me ha costado, tal vez a otros no, otros sí, pero a mí sí me ha costado un poco entender, ¿no? Esta parte de los time series, ya que no es como una base de datos SQL, por decir, ¿no? O una base de datos no SQL de Mongo, por decir, o MySQL, en ese caso de SQL, ¿no? Entonces son diferentes. Y acá, por ejemplo, tenemos que como que hacer a un lado, ¿no? Ese tipo de estructura de SQL o no SQL y pensar en algo nuevo que es una base de datos de series de tiempo, ¿no? Entonces, seguimos viendo lo que es el Time Series Database. Pues que decimos acá que es una serie de tiempo. Digamos que es una cadena de valores con marcas de tiempo, ¿no? Con timestamp. Entonces tenemos una cadena de valores porque cada punto acá se presenta un valor de una métrica, ¿no? Entonces vamos guardando los valores y los podemos graficar así, ¿no? En nuestra mente y saber que internamente Prometheus sí está guardando la data así, ¿no? ¿Cómo identificamos a las time series? Entonces, vamos a identificarles mediante un identificador que consiste en el nombre de la métrica y labels, ¿no? Entonces, acá tenemos el nombre de la métrica, por ejemplo, acá HTTP request total, que es el nombre de la métrica, y los labels que son key values, ¿no? Que como un tipo JSON, por decir. Tenemos el key value, y estos key values junto a este metric name nos sirven como un identificador para identificar una serie de tiempo, ¿no? Una cadena de timestamps con valores, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos a las time series. Y acá nos dan un regex, ¿no? De cómo debería ser conformado y qué tipo de datos también se puede guardar, ¿no? Entonces, vemos que es una métrica, ¿no? Es una característica de un sistema el cual es medido, ¿no? Entonces, si ya no hablamos tanto de time series en el sentido de Prometheus, entonces nosotros queríamos entender qué es una métrica, entonces podríamos decir es una característica de un sistema el cual es medido, ¿no? Entonces, de algún software o de alguna máquina virtual, la máquina virtual, por ejemplo, ¿qué características tienen? Normalmente decimos tener tanto de RAM, tanto de CPU, algo básico, ¿no? Que decimos, y cuando nosotros hablamos de deployar un software, normalmente sabemos que nuestro software va a llegar a usar una cierta cantidad de CPU, de RAM, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa característica puede ser convertida en métrica, ¿no? De esa máquina virtual, por decir.
Respecto, por ejemplo, a un software, también podemos ver un ejemplo sacano que nos dice HTTP request size bytes. Entonces, por ejemplo, los headers, podemos empezarlo a convertirlo en métricas, ¿no? Para decir, por ejemplo, eh, cuántos requests van llegando y cuánto es el promedio de los bytes que nos llegan a nuestro software, ¿no? Entonces, podemos ver ese tipo de métricas. Acá también, por ejemplo, tenemos otro ejemplo que es el Network Receive Byte Total. Entonces, por ejemplo, nuestra máquina virtual, cuánto tráfico en network has recibido, ¿no? En bytes, ¿no? Entonces, podemos, como ven, sacar diferentes tipos de métricas, ¿no? Acá, por ejemplo, también otro valor otro ejemplo que sería el HTTP request total. Entonces, vamos a ver que cuánta cantidad de requests nos está llegando a nuestro software, ¿no? Entonces, como ven, hay distintos tipos de métricas y ¿qué es una métrica? Como les dije, es una característica de un sistema el cual puede ser medido, ¿no? ¿Y qué es un label? Entonces, como les había dicho anteriormente, nos permite tener más información acerca de la métrica, ¿no? Entonces, vienen en key value y junto a la métrica son como un identificador para la serie de tiempo, ¿no? Pues acá tenemos igual otro grafiquito, tal vez para entender más. Entonces, tenemos diferentes series y acá algo importante tal vez que podríamos ver es como que en el tiempo, como ven acá, en el tiempo podemos tener valores. Cada serie es independiente de la otra, ¿no? Por ejemplo, esta serie es independiente de la 2, de la 3, de la 4. ¿Por qué? Porque va teniendo un valor en este punto, en este punto, en este punto. Y no significa que todas las series van a estar en un mismo punto, van a tener un valor, ¿no? Sino como esta, como por ejemplo la serie 3 tiene acá en este tiempo, tiene un valor, pero las otras no, ¿no? Acá lo ha perdido, acá tiene, acá también esta, por ejemplo, lo pierde. Y como ven, cada serie es independiente, ¿no? Y también acá, por ejemplo, podemos ver que hay dos métricas y acá, como les dije, lo que hace que nosotros identifiquemos a una serie es la métrica más sus labels, ¿no? Y acá, por ejemplo, esta métrica que es repetida, representa también bytes, pero esta puede representar y diferenciarse en base a sus labels, ¿no? Por ejemplo, acá se diferencia en base a este label que es el instance, ¿no? Por ejemplo, tenemos main bytes, o sea, podríamos decir que este sería los bytes usados en la memoria, ¿no? Digamos que estamos usando unos 10 megas. En este punto, 11 megas, 13 megas, etc., ¿no? Aquí en estos valores tenemos acá, pero acá en la instancia nos hace referir que, por ejemplo, en el server uno o en la máquina virtual uno tenemos esta cantidad de memoria usada. Y esta misma métrica, pero en otro server, tiene otros valores también, ¿no? Pues como ven, el nombre de la métrica más los labels hacen la referencia a la serie, ¿no? Al time series y a sus valores en cada timestamp, ¿no? Pues acá lo mismo para este sectota y los diferencia la instancia, ¿no? Entonces, una métrica, por ejemplo, podríamos decir que es como un grupo de time series, ¿no? Porque esta métrica representa a dos time series, ¿no? Lo que obviamente sabemos que nosotros podemos diferenciar entre métricas de un mismo nombre gracias a sus labels, ¿no? Y de esa manera tenemos eh, la estructura de la base de datos, ¿no? De time series. Entonces, es una forma de verlo. Y si tienen preguntas hasta este punto, pueden decírmelas, tal vez para no ir tan rápido o no perdernos de algo, ¿no? Y si no, vamos a continuar. ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta este punto? Ya, creo que no, ¿no? Entonces, vamos a continuar. A ver, vamos a ver, tal vez alguien está escribiendo. Ya, creo que no. Entonces, continuamos, ¿no?
Y ya teniendo en cuenta cómo es la base de datos de Time Series, entonces vamos a continuar con algo otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá el hard disk, que se llegaría a ser la cantidad de disco usado, tal vez, ¿no? Y la cantidad máxima de disco que tiene, ¿no? Un server. El CPU, podríamos ver el estado de un website, si es que está vivo o muerto, ¿no? Eh, la cantidad de HTTP requests. Entonces, son varios ejemplos de métricas que podemos sacar, ¿no? Ya, entonces, hemos hablado que ya tenemos idea de qué son las métricas, entonces vamos a hablar del tipo de métricas que podemos ver, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de métrica que es el counter. Y el counter es una métrica acumulativa, ¿no? Su valor incrementa en el tiempo y puede ser reiniciado desde cero. Eso significa que es como que una gráfica de que siempre va a ir subiendo, ¿no? Un valor que siempre va a ir subiendo. Por ejemplo, el número de requests atendidos, por ejemplo, ¿no? Si nuestro deploy de nuestro software ha ocurrido recién, ¿no? Ahora mismo, entonces tal vez de aquí a unos cuantos segundos, minutos, ya van a empezar a hacer llamadas, ¿no? Y esa cantidad de llamadas siempre va a ir creciendo, ¿no? Siempre va a crecer. Número de errores también, ¿no? Que va a ir creciendo la cantidad de errores en el tiempo, si es que lo tenemos. Entonces son ejemplos, ¿no? De que siempre incrementan. Entonces este counter, este tipo de métrica siempre incrementa, como ven acá. Entonces es ese tipo de métrica que tenemos. El Gauss eh, es una métrica que a diferencia del counter, esta puede bajar y subir arbitrariamente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? El memory usage. En un tiempo podemos estar usando, no sé, 1 GB, luego podemos usar 800 megas, luego 1 GB.2. En CPU también, ¿no? Podemos empezar a usar, por ejemplo, el 50% del CPU, luego baja 10, luego sube 80, entonces en el tiempo cambian estos valores, ¿no? Y suben y bajan, como nos dice acá. La temperatura de un dispositivo, por ejemplo, es un ejemplo igual, ¿no? Entonces, estos pueden incrementar y disminuir este tipo de métrica que es el Gauss. Tenemos otros tipos de métricas también en Prometheus que son un poquito más complejas, ¿no? Que son los histograms y summaries. Y estas muestran observaciones como la duración de requests, ¿no? El tamaño de los responses. Entonces, los van acumulando en un tipo de, como nos dice acá, ¿no? Buckets, ¿no? O sea, en estos intervalos de valores va a ir guardando cierta información, ¿no? Y también nos pueden proporcionar, por ejemplo, una suma total de todos los valores observados de acá, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo trabajar con este tipo de métricas. Así que nos vamos a concentrar en lo más básico, que es el counter y el gauge, ¿no? Métricas que pueden solo subir o bien subir y bajar. PromQL era una de las características, ¿no? De Prometheus. ¿Y qué es esto? Es un query language, ¿no? Es el lenguaje principal que ayuda a visualizar los datos de Prometheus en un dashboard o crear reglas de alertas, ¿no? Entonces nos ayuda a visualizar la data de Prometheus, este language, ¿no? Entonces no, también como les decía, no tenemos que confundir, ¿no? Como el SQL, por ejemplo, nosotros en la SQL hacemos un select, asterisco, from, table, ¿no ve? Pues acá debemos hacer a un lado ese tipo de pensamiento y empezar a pensar en términos de PromQL, ¿no? Y cuando creamos consultas en PromQL, se suele transformar la data y presentarla en diferentes formatos, ¿no? Entonces, acá los strings, los escalares, los instant vector y range vector, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender igual esto. Los strings y los escalares, por ejemplo, ya se imaginan, ¿no? Escalar es un número, ¿no? Queremos una información y nos devuelve un valor en un número. En el caso de texto también, ¿no? Entonces vamos por el instant vector y el range vector que nos ayudan igual a hacer con las consultas, ¿no? Entonces vamos a diferenciar estos que son el instant y el range. La data se guarda en Prometheus en diferentes timestamps, como decíamos, ¿no? Y no suele ser en un timestamp, ¿no? Determinado, como habíamos dicho, ¿no? En un tiempo diferente se van guardando las series. Y
Acá por eso los instance vector, por ejemplo, vamos a definirlo como un set de métricas en un instante de tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en un timestamp, qué valores tienen, ¿no? Las series. Y en un rango, entonces también, ¿no? Como decía acá, en un rango de tiempo podríamos tener un rango. Para entenderlo mejor, por ejemplo, podríamos ver acá, ¿no? Tenemos bytes, la métrica, con distinto label, y estos son sus time series, ¿no? Como ven, y tenemos acá, por ejemplo, en un tiempo uno, nosotros podríamos llegar a sacar estos dos valores de esta métrica en un vector, ¿no? Y esto sería nuestro instant vector, o en este tiempo o en este tiempo. Entonces, como ven, tenemos los instant vector, pero los range vector ya son en un intervalo de valores, ¿no? Como ven acá. José, perdón que te interrumpa. Entonces, Creo que se ha cortado sí. tu... ya no se ve tu pantalla. Acaba de cortar. Ah, ya, ya. Entonces, vamos a, Ahora sí ya volvió. ahora Eh, sí, ¿pueden ver? sí, ¿los demás pueden ver? A ver, voy a mover hacia atrás, ¿Se instant ve? ¿Se vector, ve? range vector. Sí, Sí, sí se ve. sí, sí, Y lo muevo acá que ya estamos con el gráfico, ¿no ve? sí, Gracias. se ve. Ya. Ya, bueno, entonces, como les decía acá, ¿no? Tenemos los instant vector que nos puede sacar los valores en un instante de tiempo, en un timestamp. O bien usar los range vector que en un rango de tiempo puede obtener, ¿no? Ciertos valores, pero estos deben ser convertidos, ¿no? Para poder tratar de graficarlos. Por ejemplo, acá tenemos un ABG, que es un average, ¿no? Entonces, en este tiempo, ¿cuál es el promedio, no? Entonces nos va a sacar un vector lo va a tratar de convertir en un vector, ¿no? Entonces, al final de todo esto, de un range vector, podemos tener al final un instant vector también, ¿no? Entonces, de esa manera, trabajan lo que son representamos, ¿no? A los valores, un instant vector y range vector. Los range vector normalmente no es lo que resulta al final, lo que va a resultar al final siempre son instant vector y es lo que podemos graficar, ¿no? ¿Ya? Pues a hacer ese pool, ¿no ve? Se recuerdan que habíamos dicho que Prometheus hace pool, entonces Prometheus va a estar haciendo gets en un intervalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos decir cada 15 segundos tráeme de data para esta métrica, ¿no? Entonces va a ir en cada eh, intervalo, ¿no? Entonces, también tienen que tener en cuenta que la base de datos no va a llegar en el mismo instante, ¿no? Como les decía, tal vez para esta métrica van a llegar en diferente tiempo, por decir, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y continuamos, ¿no? Eh, en este tipo de, de base de datos y en este tipo de query language podemos hacer uso de funciones, ¿no? Que son, acá como ven, el average over time. Acá, por ejemplo, el mean over time, max over time, average over time, sum over time. Entonces ya es un poquito que se puede entender, ¿no? Acá que, por ejemplo, de estos varios valores de este rango, los va a convertir en uno, ¿no? Va a sacar un promedio. En el caso del min, va a sacar el valor mínimo. En el caso del máximo, va a sacar el máximo, ¿no? Entonces, va trabajando de esa manera. Y tenemos otra que es el rate. Tenemos más, muchos más, ¿no? En Prometheus tal vez van a encontrar en este comentario que tenemos muchos más, ¿no? Pero estas son las tal vez más entendibles que yo he sacado y que son las más simples, ¿no? Y la más importante que siempre suele ser usada, que es el rate, ¿no? Entonces, este rate también debemos comprender un poco, ¿no? De cómo funciona esta función. Y esto es lo que principalmente, como les dije, vamos a ver porque suele ser usado mucho, ¿no? Entonces, tenemos acá el rate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a presentar? Tener adentro un range vector, ¿no? Y este calcula eh, el promedio por segundo, ¿no? De rate, de incremento en el tiempo de time series
en el range vector, ¿no? Entonces, en un rango va a empezar a calcular lo que es el crecimiento, la representación de crecimiento por segundo, ¿no? Y este, por ejemplo, nos ayuda, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de métrica que es el counter, que habíamos dicho que solamente se dedica a crecer, ¿no? Pero imagínense que pasa un reinicio. Digamos que nuestro software está atendiendo una cantidad de 100, 200, 300 requests, ¿no? En total, pero sufre un reinicio abrupto y luego va a empezar desde cero de nuevo, ¿no? Entonces va subiendo y bajando, ¿no? Lo que es el counter, pero siempre sube, ¿no? El único caso en el que baja es hasta cero, ¿no? Como un tipo reinicio que se da. Y ahí nos ayuda esta función que es el rate, ¿no? ¿Por qué? Porque no vamos a tener siempre un valor exacto para ese total, ¿no? Sino tal vez podríamos representarlo en función en cuánto está creciendo, ¿no? Entonces, acá tenemos el ejemplo de, por ejemplo, de cómo hacer la consulta. Un rate de la cantidad de requests total de tal servicio en un rango de 5 minutos, ¿no? Como ven, entonces vamos a entender de esa manera, ¿no? Y el range vector justamente nos decía, ¿no? Que en una cierta cantidad de tiempo, ¿cuánto representa eso, ¿no? Pues acá tenemos otra representación, ¿no? Como decíamos, es la cantidad de requests total, entonces siempre va a ir creciendo, ¿no? Entonces, al decirle estos 5 minutos, por ejemplo, de acá, pues estamos agrupando los datos acá. Y al agruparlos, nosotros de esta cantidad, por ejemplo, aquí tenemos cuatro, aquí tenemos cuatro, aquí tenemos cuatro, pero aquí tenemos dos, ¿no? Entonces significa que en 5 minutos aquí, por ejemplo, hemos tenido cuatro. Acá podríamos tener más, aquí podríamos tener incluso más o menos, ¿no? Entonces es variado. Pero en ese intervalo de que 5 minutos, nosotros vamos sacando un promedio, ¿no? Un tipo promedio de representación de cuánto ha crecido, ¿no? Este dato de acá, esta métrica. Entonces acá, por ejemplo, estamos midiendo en ms, digamos que en esta cantidad de timestamps, nosotros sacamos un promedio de que nuestro request ha tardado 5.1 milisegundos en responder, acá 4.6, acá 4.8, acá 5.3, ¿no? Entonces estamos haciendo un rate de la velocidad en la que tardan en atender nuestro request. Y acá, por ejemplo, esta gráfica, si ven, que siempre incrementa, ya se puede transformar en otra, ¿no? Que se presenta otro tipo de visión, ¿no? Y acá, por ejemplo, nosotros podríamos estar felices cuando nuestros requests atienden bien rápido, ¿no? Entonces, estas bajaditas de acá, por ejemplo, significan que nuestro sistema está súper rápido, ¿no? Y las subidas significan que está atendiendo en más tiempo, ¿no? Entonces, como ven, es otro tipo de gráfica que se puede crear con el rate, ¿no? Y es algo así con lo que trabaja esta función, ¿no? Nos hace representar en diferente forma la data, ¿no? Y entenderlo como les dije, un poco complicado, pero bueno, estamos tratando de entenderlo ahora, ¿no? De la manera más fácil posible. Y esa es la función más importante, como les dije, ¿no? Había otras funciones que por el tiempo no vamos a llegar a tratar de ver todo, ¿no? Sino esta es la más importante y tal vez en algunas de esas consultas que nos salga de internet vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, hasta ahí llegamos con lo que es la teoría y vamos a la acción, ¿no? Que es deployar y vamos a necesitar una máquina virtual. Vamos a necesitar Docker, vamos a usar Docker para deployar Prometheus y un archivo de configuración, ¿no? Que se le da a Prometheus. Entonces es un poco simple hacerlo. Para lo cual me voy a crear una máquina virtual ya y luego ahí vamos a ir deployando. Entonces si tienen alguna consulta, igual hasta ahora, tal vez pueden realizarla mientras voy creando, ¿no? La máquina virtual y continuamos. A ver, esto vamos a generar. Esto de acá. Ya,
Tenemos la máquina virtual. Y también me voy a ir abriendo esta carpetita que tiene algunos archivos ya de ejemplo. Vamos a abrir este editor, el Visual Studio Code. Entonces vamos a ir viendo. Como les dije, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar. Ya está deployado este de acá, esta máquina virtual. Entonces vamos a conectarnos. A ver. Vamos a usar esa y cambiarle la IP. Edit. Listo. A ver si nos conectamos. Ya estoy en mi máquina virtual. Bueno, entonces continuamos con el deploy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a tratar de instalar lo que es Docker, ¿no? Pues acá yo ya lo tengo en un Vice, entonces esto lo sacaba de uno de los tutoriales de ahí, ¿no? Que va a hacer update del sistema operativo, va a instalar y va a empezar a añadir su key, va a instalar Docker sí, va a ver su status, ¿no? Y también va a crear una carpeta, va a descargar esta versión de Docker Compose y la va a instalar, ¿no? Entonces vamos a copiar esto y nos creamos acá nuestro script. Nos va a ayudar a instalar Docker, ¿no? Vamos a darle bash install. Mientras esperamos, sí, ya no tenemos más diapositivas y vamos a ir viendo el archivo de configuración, ¿no? Ya tenemos la máquina virtual, ya vamos a tener Docker con esto, entonces podemos ver el archivo de configuración de Prometheus que necesita, ¿no? Entonces, como ven, acá tenemos una sección, un archivo bien básico, o sea, tiene más configuraciones, súper grande llegaría a ser este archivo, ¿no? Pero aquí tenemos algo demasiado básico y tenemos, ¿no? Justamente lo que hablábamos del scrape interval. Entonces, que cada 15 segundos va a ir sacando información, ¿no? ¿Y de dónde va a sacar información? Entonces tenemos acá los configs, ¿no? Y vamos a tener, por ejemplo, un job name que va a hacer referencia a algo, ¿no? Podríamos, por ejemplo, aquí poner máquina virtual 001, 002, pero en este caso estamos con Prometheus, ¿no? Si hacemos referencia a que Prometheus va a empezar a scrapear información de sí mismo, ¿no? De Prometheus mismo, por eso acá estamos con un localhost y lo va a hacer cada 15 segundos, ¿no? Como les dije, vamos a ver lo que son las statics configs, por eso estamos ya directamente apuntando a este tipo de DNS, ¿no? O IP directo, ¿no? Y también podemos hacer referencia a otro servicio, se podría decir, que va a empezar a botar otro tipo de métricas, ¿no? Y este es en este caso Node Exporter. Node Exporter es como Perdón, que, José, sí, creo que algunos muchachos no pueden ver o se les está cortando la pantalla. Creo que pueden ver, eso es de... Sí, no, creo que me pasó a mí igual, pero es el del ancho de banda de cada uno, porque ahorita yo estaba viendo bien, pero creo que cuando a mí se me corta, de otros se ve bien, entonces creo que es por el ancho de banda de cada uno, no es de José. Sí, yo creo que sí, puede Ok, seguir. gracias. Sí, ahorita yo lo logro ver bien. ya, vamos a ver, tal vez nos está cortando. No estamos con buen ping, así que no creo que sea el mío. Ya, entonces seguimos viendo, ¿no? Acá ya instalado y seguimos viendo el archivo de configuración básico que estamos hablando acá, ¿no? De Node Exporter.
Entonces, como les dije, ¿no? En algún punto de acá, Prometheus va sacando información, ¿no? ¿De qué? De máquinas virtuales, de Kubernetes, de Docker, puede sacar información de varios lugares. Entonces, acá ya vamos a empezar a hablar nuevamente de exporters. ¿Qué son los exporters? Son como que tools ya hechos, ¿no? Ya nosotros no necesitamos programar nada, ¿no? Simplemente son tools ya hechas. Lo único que necesitamos es deployarlos, ¿no? Entonces, una vez que los deployamos, estos van a empezar a sacar métricas, ¿no? Por ejemplo, acá de máquinas virtuales, acá de Kubernetes, acá de Docker, ¿no? Entonces, acá estamos empezando a ver Node Exporter, que si lo vemos en internet, vamos a poner Node Exporter, Prometheus, ¿no ve? Prometheus. Entonces vamos a poner, y acá, por ejemplo, ¿qué nos dice de Node Exporter? Expone una variedad de hardware y kernel metrics, ¿no? Entonces va a sacar metrics del hardware y del kernel, ¿no? ¿De qué? De un servidor, ¿no? En este caso de Linux. Y acá nos indica, por ejemplo, cómo instalarlo, tal vez podemos instalarlo y empezar a ver, ¿no? Hacer la prueba, por ejemplo, esta URL que nos va a entregar métricas, ¿no? ¿De qué nos va a entregar? Del hardware y kernel de Linux, ¿no? Nos va a entregar información de eso. Entonces, eso es Node Exporter. Por eso nos dice acá exporter, ¿no? Va a exportar algo. Entonces, nos está exportando información de hardware. Y nos va a exportar eso, ¿no? Entonces, vamos a consumir de eso, ¿no? Ahora, ¿esto existe ahora? No, no existe, ¿no? Tenemos que deployarlo. Es justamente por eso que estamos viendo nuestro Docker Compose ahora, en la cual nosotros tenemos Prometheus y Node Exporter, ¿no? Tenemos los dos. Prometheus es porque es la herramienta principal, el tool principal, y Node Exporter, que es un exportador que acá justamente le damos permisos, ¿no? A ciertas carpetas de Linux para que pueda leer, ¿no? Por eso acá nos dice read only, RO, ¿no? Read only. Solamente va a poder tener permiso de leer estos volúmenes del host y va a exportar, ¿no? Información. Entonces nos va a levantar como un servidor HTTP, podríamos decir, en la cual vamos a poder consumir el endpoint metrics y Prometheus va a empezar a hacer pull, ¿no? Entonces va a empezar a hacer gets a ese node exporter en este intervalos de tiempo, ¿no? Cada 15 segundos. Y bueno, entonces como ya tenemos deployado lo que es la máquina virtual, ya tenemos Docker acá, entonces simplemente haremos correr lo que es el Docker Compose, ya que ya lo hemos explicado. Entonces vamos a entrar acá, tenemos una carpeta de decir test, vamos a test, nos creamos este archivo Docker Compose y lo pegamos, ¿no? Todo este contenido. Y también nos creamos el archivo que es de Prometheus, ¿no? Que va a necesitar, que es este. Veamos, guardamos. Y ¿dónde está llamando ese archivo Prometheus? Justamente acá, ¿no? Como volumen lo estamos montando dentro del container de Prometheus. ¿Para qué? Para que Prometheus pueda leerlo internamente como un archivo de configuración, ¿no? Y de esa manera vamos a tener la configuración básica, ¿no? También podemos guardar su data, ¿no? Que podríamos darle un folder del host y acá justamente le está dando, ¿no? El mismo folder acá como la dirección de donde va a guardar la base de datos de time series, ¿no? Pero vamos a hacerlo volátil y no vamos a guardar la data, así que vamos a levantar con lo que tenemos ahora. Docker Compose -d y con eso ya deberíamos tener, ¿no? A Prometheus y Node Exporter activos, ¿no? Entonces va descargando, va creando, vamos a ver si lo han creado bien. Pues como ven, ya estamos con status up y podemos hacer la prueba de este Prometheus, ¿no? Podemos entrar por medio de su interfaz web y ver que está funcionando. Entonces, como está en el puerto 9090, vamos a entrar acá
puerto 9090 y entramos, ¿no?, a Prometheus. Le damos un momento, creo que está tomando tiempo, veremos si ha levantado bien. Cualquier cosa puede pasar, pero no, está activo. Ya está, ya ha entrado, ¿no? Como ven, esta es la interfaz gráfica de Prometheus, es algo básico, puede mostrar datos en gráfica y en tablas, ¿no? Justamente podemos ver también los targets, que es de dónde está, a dónde está apuntando, de dónde está sacando las métricas. Justamente nosotros lo habíamos configurado para que se saque información de sí mismo y de un node exporter, ¿no ve? Entonces acá, si vemos acá, la configuración justamente está apuntando a node exporter y a Prometheus, ¿no? Y acá donde está apuntando a este endpoint, ¿no? A Metrics en sus puertos determinados, y nos dice acá la duración, los labels también que está sacando, y de esta manera, ¿no?, ya podemos ver que su estado está up, significa que sí está consumiendo bien, sí está haciendo el pool de data de metrics bien, ¿no? Entonces, si está haciendo pool de metrics bien, significa que nosotros podemos usar esas métricas, ¿no? Entonces, si nos vamos acá en Graph, podemos empezar a ver, no sé, información, por ejemplo. A ver, vamos a ver de Prometheus algo, ¿no? Prometheus Build Info, por ejemplo, ¿no? Le damos Execute y como ven nos da una métrica, ¿no? Nos da una métrica que tiene el metric name y sus labels que sirven para identificar, ¿no? Y que también nos pueden dar información extra, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá la instancia, la versión de Go que está utilizando, su revision, ¿no? Su digest, su versión, demás información, ¿no? Entonces, como estamos haciendo también pool de metrics de Node Exporter que nos está dando información del sistema operativo, en este caso que tenemos acá, que es Linux, un Ubuntu, nos está empezando a dar información. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos jugar con esa información también, ¿no? Entonces, ponemos acá Node y nos da, por ejemplo, la información de disco, ¿no? Entonces podemos poner Execute y nos da información, ¿no? Entonces, como ven, pueden repetirse, ¿no? Acá no disk info, no disk info. Entonces, tenemos un mismo metric name, pero acá se deberían diferenciar por los labels, ¿no? Justamente acá, ¿no? Con minor 16, minor 0, y acá el device, que es el BDB, el BDA, ¿no? Eso les diferencia, como ven, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver ese tipo de datos. Y acá nos muestra un valor 1 que debe significar algo, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir viendo, por ejemplo, podríamos ver, no sé, que nos sale CPU Disk Info, nos sale más información del file system, de la memoria, ¿no? Entonces podríamos ver, por ejemplo, el total, ¿no? Vamos a buscar acá el total memory, total bytes, ¿no? Entonces, ¿cuánto de memoria en total tiene, ¿no? Execute. Entonces, acá, por ejemplo, nos da un valor en bytes, ¿no? Si lo convertimos en gráfica, ya nos está convirtiendo automáticamente en gigas, ¿no? Como ven acá, si vemos este valorcito, está en gigas. Y esto es el total del server, ¿no? No estamos mostrando su usage, sino su total. Y justamente es lo que me he creado, ¿no ven? En DigitalOcean, si vamos acá, a ver, vamos a ver más información. Nos dice acá, ¿no? 1 GB, 25 de disco, ¿no? Acá de 1 GB justamente nos muestra esto, ¿no? Que es un total casi de 1 GB. Y ese tipo de información ya podemos empezar a obtener, ¿no? O sea, ahora queremos obtener, por ejemplo, el usage de la memoria, digamos, ¿no? Cuánto de memoria está usando en el tiempo, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, podemos buscar en internet Prometheus, Node Exporter Memory Usage Query, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice qué tipo de query deberíamos hacer para sacar el usage, ¿no? Acá podemos ver esta de acá, nos dan opciones, ¿no? Podríamos usar una de estas y copiamos y lo pegamos a Prometheus. Acá, por ejemplo, hace un conjunto de valores, ¿no? Por ejemplo, de la memoria total lo va a multiplicar y acá internamente lo está haciendo una suma de la memoria libre, de la memoria caché y de la memoria buffer, ¿no? Entonces, si nosotros entramos a nuestra máquina virtual, y ejecutamos este comando que es el free-mh, podemos ver, ¿no ve? El total
el usado, el free, el caché y el available, ¿no? Entonces, como ven, está haciendo un tipo cálculo, ¿no? Para sacar el uset, ya que no, las métricas no de exporte no nos está devolviendo directamente cuánto es el uset, ¿no? Sino nos está devolviendo el free, el available y el total. Entonces, está haciendo una suma de estos, por decir, y lo está restando del total. ¿Para qué? Para poder sacar, ¿no? Ese valor. Y esa es la forma en la que está obteniendo, ¿no? El memory usage. Si lo hacemos correr, vamos a ver, empty, eh, acá algo debe estar fallando. No, Vamos se borró el not, el primer valor que probaste antes. Not memory mem total. Empieza creo que desde el 100, la query. ya, cierto, aquí está, ¿no? Con 100, ¿por qué está con 100? Creo que me he olvidado borrar, ¿no? Tienes razón, esto. Entonces hacemos correr esto y acá ya nos empieza a dar, ¿no? Información de cuánto se está usando, ¿no? En porcentaje. Entonces, como ven, tenemos del 28 y acá nos está dando que está casi por el 28-30%, ¿no? Entonces, si vemos acá este usage en la máquina virtual que es 258, entonces podemos hacer un cálculo, ¿no? La calculadora y decir 258 dividido entre 976, ¿no? 976, que nos da un 26 exacto, ¿no? Acá. Pero calculando en bytes exactamente, tal vez nos está dando ese valor, ¿no? De que es justamente acá. Nos está dando 26, entonces tal vez por ahí está, ¿no? El valor. En bytes el número es más larguito, ¿no? Entonces tal vez ese valor no está respetando en este porcentaje de acá. Que tal vez sí podríamos sacarlos, digamos, si lo hacemos con free menos n, nada más creo que es. Sí, vamos a darle menos m. No. Free. Aquí está. Esto creo que es menos bytes. Le daremos help. Menos b tenemos que dar. Nos saquen bytes. A ver, vamos a ver. Menos b. Y de este uset, tal vez nos va a dar un número más exacto, ¿no? Le damos cancelar, pegamos, dividimos, pegamos. Ahí está, casi el mismo, ¿no? Un poquito más tal vez ha incrementado. Entonces, no está sacando exacto, pero sí ya nos está dando idea, ¿no? De cómo se está usando la memoria acá. Para sacar algo exacto, tal vez deberíamos cambiar esta fórmula, ¿no? No está diciendo que esta es la correcta de acá, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, tenemos ya las gráficas, tenemos el PromQL que estamos usando ya acá y estamos usando las métricas, ¿no? Y justamente ese tipo de rangos que les había hablado, ¿no? Por ejemplo, acá está sacando un promedio en este intervalo de tiempo de este valor, ¿no? Ahora esto podemos verlos en el tiempo por sí solos, obviamente que sí, ¿no? Estas métricas podemos ver qué está teniendo estas métricas como un tipo de tabla, ¿no? En el tiempo. Y el time series también, ¿no? ¿Qué valores nos está entregando, como ven, para esta métrica, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir jugando, ¿no? Con las métricas y sacando gráficas, ¿no? Y tener información extra de nuestro servidor, ¿no? De nuestro servidor. Y acá, por ejemplo, tengo otro ejemplo, ¿no? Que es ya con Visor, que CatVisor es un exporter igual, ¿no? Pero en este caso es un exporter de datos de los containers, ¿no? De los mismos containers que se deployan en la máquina virtual. Acá, por ejemplo, tenemos una configuración extra igual. Y eso es en teoría, ¿no? Lo que es Prometheus y sus exporters, ¿no? Entonces acá podríamos empezar a ver, tal vez para ganar tiempo, porque ya no se nos va a acabar. Podemos ver Grafana también, ¿no? Y si vemos la gráfica principal que les había mostrado, entonces ya tenemos acá, ¿no? Prometheus, hemos entrado a nuestra gráfica, luego hemos instalado un Node Exporter, podríamos igual instalar SeaAdvisor, que es un exporter para los datos de Docker. Entonces podríamos deployarlos y luego empezar a consumir data y ver información respecto a la máquina virtual, a los containers, ¿no? Entonces podemos sacar información
de varios puntos, como les decía, ¿no? E incluso nosotros, si nosotros queremos tener métricas de nuestro propio software, de nuestra propia aplicación, podríamos crear un endpoint que sea, no sé, metrics de nuestra aplicación y que Prometheus vaya sacando data, ¿no? Vaya scrapeando datos de nuestra aplicación y así tener información útil, ¿no? Métricas de nuestro software, ¿no? No sé, que puede ser distintos tipos, ¿no? De información que podríamos entregar ahí en ese endpoint, ¿no? Entonces Prometheus los va a empezar a consumir y justamente acá en Targets seguramente ya podría aparecer, ¿no? Por ejemplo, si mi aplicación se llama patito.com, digamos, ¿no? Patito.com, metrics y va a ir sacando los valores, ¿no? Entonces de esa manera podemos empezar a integrar más información y tener más información en Prometheus, ¿no? Como ven, la configuración súper básica es esta, ¿no? Tenemos un montón de configuraciones más que pueden ir revisando también en la documentación oficial, ¿no? Y como teníamos que ver lo que es Grafana, entonces vamos a deployar Grafana también. Y Grafana no es más que una interfaz gráfica, ¿no? Para poder visualizar también los datos de Prometheus. Es como decir que Prometheus es como nuestra base de datos, Grafana nos va a servir como una UI y vamos a empezar a consumir sus métricas y visualizarlas también en Grafana, ¿no? Acá, como vieron en Prometheus, podemos graficar también, pero no tenemos, por ejemplo, la capacidad de guardar nuestras consultas, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos hecho PromQLs, pero estamos haciendo, se está borrando, ¿no? Son temporales. Pero si nosotros deployamos Grafana, entonces vamos a tener la capacidad de guardar estas consultas y crear dashboards incluso, ¿no? Entonces vamos a ver Prometheus Docker, vamos a poner y los vamos a añadir, ¿no? Ahí, Prometheus Docker. Perdón, no era Prometheus, era Grafana. Y vamos a deployar. Entonces, Docker Hub. No tenemos un Docker Compose de ejemplo, entonces pondremos un Docker Compose. Listo. Acá, Setting Up, por ejemplo, podemos entrar a este de acá y nos da Grafana, ¿no? Entonces vamos a levantar sin volumen algunos, ¿no? No nos preocuparemos del volumen todavía. Lo llevamos acá a Grafana. Vamos a deployarnos la versión latest, que sea always. Listo. Con eso ya tenemos a Grafana, ¿no? En el puerto 3000, ¿no? Entonces vamos a levantar. Volvemos a editar el archivito que es cdtest, ls. Hacemos un remove y hacemos un nano. Y volvemos a crearlo este archivito. Copio todo, pego. Guardamos el archivo y con eso ya tenemos Grafana más, ¿no? Entonces vamos a levantar el compose, -d, levantamos Grafana. Listo, con eso ya tenemos Grafana. Entonces, como les dije, Grafana no es mucha ciencia, solo es una interfaz gráfica que nos ayuda a guardar, ¿no? Entonces, dashboards. Vamos a entrar acá a esta misma IP con puerto 3000. Entramos a puerto 3000 y ya estamos con Grafana, ¿ven? Grafana si es solo lo externo. Acá nos dice email, a ver, por ejemplo, aquí podemos poner admin, ¿no? Login. Admin y admin, igual acá ya. Me hago problemas, listo. A guardar. Y acá, como ven, ya tenemos la interfaz de Grafana, tenemos, es súper amplio, como ven, tenemos búsquedas, tenemos para añadir, tenemos tutoriales y tenemos mucha información, ¿no? Acerca de Grafana acá, por ejemplo, blogs que nos indican qué es, cómo podemos usarlo. Entonces, como ven, es un conjunto de características, features que tiene Grafana, ¿no? Por ejemplo, podemos crear los dashboards, podemos hacer explore de data, podemos crear las conexiones
Y justamente aquí vamos a tener que conectarnos a Prometheus para poder empezar a hacer queries también, ¿no? Tenemos una parte que es de alertas. Si bien Prometheus, como habíamos mostrado acá, tiene su Alert Manager, Grafana también puede alertar, ¿no? De otra manera con su configuración. Entonces depende de nosotros si usamos las alertas de Grafana o usamos el Alert Manager que es de Prometheus, ¿no? Entonces depende de cada uno. Y como ven, Grafana también ofrece esta parte de alertas, ¿no? Entonces vamos a conectarnos primeramente, que es lo que necesitamos. Y acá, por ejemplo, Grafana no solo se une con Prometheus, ¿no? Eso es algo importante que podemos tener en cuenta. No solo se une con Prometheus, sino se une con, como ven, con varios tipos de bases de datos, de los cuales va a tener un comportamiento de poder hacer consultas también en las bases de datos, ¿no? Si nosotros buscamos Prometheus, entonces sabemos que nos vamos a conectar a una base de datos Prometheus y vamos a crear una fuente de datos, ¿no? Pues creamos y acá decimos que esto se va a llamar Prometheus y a dónde va a apuntar. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que como estamos trabajando con Docker Compose y tenemos nuestro archivo de configuración, sabemos que esto va a crear nuestra red interna, ¿no? De Docker en el servidor. Entonces, podríamos hacer referencia desde Grafana hasta Prometheus simplemente poniendo Prometheus, ¿no? Entonces, vamos a poner Prometheus 9090 y con eso ya deberíamos ser capaces de conectarnos a Prometheus, ¿no? Directamente por la red de Docker. Entonces vamos a hacer eso y ponemos acá Prometheus, ¿no? Prometheus 9090. Con eso ya deberíamos ser capaces de conectarnos y guardamos. Entonces nos dice la fuente de datos si está trabajando, ¿no? Entonces está bien. Y eso significa que acá ya podemos empezar a explorar, ¿no? Los datos como lo hacíamos en Prometheus. Acá tenemos un constructor de queries. Por ejemplo, acá nos dice ya podemos sacar métricas, ¿no? O bien directamente, si tenemos de dónde copiar y pegar, podemos copiar aquí las queries, ¿no? Por ejemplo, en Graph nosotros habíamos copiado, ¿no? Una query que si le hacemos control Z creo que no podemos entrar. Entonces acá lo mismo, vamos a poner esta query de acá, la ponemos acá y debería ser capaz de graficar, ¿no? Lo mismo que hemos visto en Prometheus. Justamente, ¿no? Como ven, se puede ver que grafica de la misma manera, ¿no? Entonces acá si vemos, tenemos los resultados, los vemos en forma de gráfico. Y estos nosotros ya lo podemos empezar a guardar, ¿no? Eso es lo bueno. Por ejemplo, acá nos dice por eso, ¿no? Add to dashboard. Nosotros ponemos add to dashboard, creamos un nuevo dashboard y open dashboard, ¿no? Entonces ya estamos empezando a crear un nuevo dashboard. Podemos renombrar nuestro dashboard, por ejemplo, mi máquina virtual. Y podemos guardarlo. Save. Entonces tenemos mi dashboard, que es mi máquina virtual. Y acá tenemos, por ejemplo, ya le podríamos dar un poquito más de configuración, ¿no? Este de acá se va a llamar Memory Usage, digamos, ¿no? Entonces lo guardamos y lo aplicamos, ¿no? Entonces, como ven, y acá, por ejemplo, ya me puedo crear otro panel, ¿no? Entonces, Import Visualization. A ver, ¿dónde creamos otro panel? Visualization, creo que sí. Vamos a crear aquí. Y aquí podemos buscar, por ejemplo, ¿no? CPU, no exporta CPU percentage, digamos, ¿no? Ya tenemos de memory, ahora nosotros queremos de CPU. Entonces le damos este de acá. Y tal vez no es la mejor query, pero eso sí es trabajo, ¿no? Buscar la mejor query que podríamos buscar, que sí representa el dato más real posible. Entonces, si nosotros sabemos correr ahora esto, vamos a ver que nos devuelva los datos. Esto, pero estoy sacando de un container, creo que tiene que empezar con not. Este debe ser el exacto. Vamos a ver este de acá. A ver, si no sabemos cuál es la correcta, entonces vamos a empezar a hacer el explore. ¿Existe esta métrica o no? Entonces hacemos explore y damos control espacio, not CPU
CPU seconds total, ¿no? Seconds total. Sí existe la métrica, ¿no? Y si hacemos un query, nos devuelve datos. Como ven acá, tenemos la misma métrica, pero con diferentes valores, ¿no? En el tiempo. Y con diferentes labels, ¿no? Entonces vamos a nosotros justamente empezar a ver esta parte de isRate hasta acá. Vamos a ver si ejecuta bien. Run query. Y aquí ya está fallando, ¿no? Entonces tal vez aquí si le ponemos un minutito. Mode idle, node exporter. Este job está mal. ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar este node exporter. Como ven acá, por ejemplo, tenemos diferentes identificadores, ¿no? Y acá nuestro job es node exporter. Y nosotros al copiar de internet esta query, estamos haciendo referencia a un job que no existe, ¿no? Porque no, ese job no existe, ¿no? Aquí no hay un node, pero sí existe un node exporter. Eso es lo que estaba fallando, por eso nos saca datos, ¿no? Nosotros ponemos job node exporter, igual que acá, que el de los que sí existen. Hacemos correr y ya nos entrega, ¿no? La información. Pues como ven, desde que hemos empezado a deployar, ha tenido diferentes valores en el tiempo, ¿no? Y así, de esta manera, podemos ver, ¿no? Que empezamos a graficar y justamente esta es la que voy a añadir a mi dashboard, ¿no? Pues vamos a entrar a nuestro dashboard. Vamos a dashboards, general, mi máquina virtual y acá está lo que estamos queriendo hacer, ¿no? CPU usage. Hacemos la consulta, nos muestra datos, damos apply y ya tenemos, ¿no? Nuestro gráfico, entonces podemos moverlo. Y como ven, acá ya podemos empezar a tener gráficos, ¿no? De CPU usage, memory usage. Y podemos tener gráficos de diferentes tipos de características que hayamos dicho que podemos sacar, ¿no? En base a métricas. Y esa información que vamos a tener así, si acá esto es lo más básico, ¿no? Que podemos ver en nuestra máquina virtual. Pero si tenemos una aplicación y le creamos métricas, cantidad de requests, diferentes componentes que puede tener el sistema, una base de datos, por ejemplo, también podríamos ver cuánto tráfico de network hay entre nuestra base de datos y nuestra máquina virtual. También podríamos ver, comparar, por ejemplo, ¿no? De este lado de nuestra máquina virtual, cuánta cantidad de bytes está saliendo y de este lado, nuestra base de datos, cuánta cantidad de bytes está llegando, ¿no? Que deberían ser similares, por ejemplo. Entonces ahí, por ejemplo, podríamos detectar problemas de red, ¿no? Si es que aquí está el número muy alto y aquí está muy bajo, entonces significa que no está llegando, digamos. Entonces ahí podríamos revisar y de esa manera ya podríamos empezar a darnos cuenta rápido, ¿no? Por ejemplo, si es que deployamos nuestra aplicación con Docker en nuestro sistema operativo, también podemos empezar a sacar y decir, ¿no? De nuestra este sería el total del host, cuánto está usando, y acá podríamos sacar de nuestro container, de nuestra aplicación, por ejemplo, que debería llegar a ser un poquito más bajo. Podríamos ver ahí de manera gráfica si hay una diferencia de cuánto está usando nuestro container, y si es que está usando todo, entonces significa que realmente está consumiendo todo, ¿no? Y si es que el CPU está en 100% por mucho tiempo, significa que deberíamos aumentar nuestro CPU. Si nuestra memoria llega igual a su 100%, significa que deberíamos aumentar más memoria a nuestra aplicación o empezar a hacer réplicas, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones ya se puede tomar con gráficos, ¿no? De manera más simple y podemos empezar a ver ese tipo de información para poder evaluar, ¿no? Qué cosas, no, y no solo ver los archivos de logs que no nos van a entregar esta información de manera gráfica, ¿no? Y simple. Entonces, este tipo de herramientas, como bien, que es Prometheus y Grafana juntos, en este caso, nos llegan a dar este tipo de información, ¿no? Y podemos usarlo nosotros según lo que requiramos. Y en Internet también hay, por ejemplo, si no me equivoco, dashboards ya hechos de Grafana, ¿no? O sea, hay personas que ya han creado este tipo de gráficos. Por ejemplo, ya debe haber uno de esos, ¿no? Entonces, podemos importar, si no me equivoco acá, importar from library, no, importar from internet sería. Entonces, ponemos acá, started home y tutorial, create at your first, find and install plugins
esa partecita, vamos a buscar add, dashboard, Grafana, add dashboard, no, exporter vamos a poner, ¿no? Ya que es el único exportador que tenemos. Y aquí nos enseñan a configurarlo. Y acá, por ejemplo, tenemos un clip ID, ¿no? Entonces podemos configurarlo en JSON también, ¿no? Entonces, este copy ID nos va a servir para poder importarlo en nuestro ese gráfico, ese dashboard acá. Entonces, acá ponemos playlist, navigation, playlist, panels new, import, el ID, load y import. Entonces acá, por ejemplo, como las métricas de Node Exporters ya son conocidas, varias personas ya, como les dije, en Internet ya tienen, ¿no? Sus dashboards construidos y algunos lo comparten, como este, por ejemplo, ¿no? Que, a ver, vamos a ver acá por qué no lo está mostrando, tal vez es alguna configuración extra, ¿no? Entonces vamos a ver, explorar, edit. Como ven, pero se puede importar estos dashboards. Acá llegaría a ser Prometheus, instancia, no, esta instancia deberíamos cambiar. A ver, vamos a cambiarlo. Make editable. Acá, make editable, quick start, instancias, ¿dónde están las variables? Ah, ya, mira, aquí está buscando con not, ¿no? Pero nosotros deberíamos poner con not exporter. Load values, data source, ¿dónde está? Review values, no encuentro uno. Refresh. Regex, label values, query type. Entonces nosotros ponemos data source. Acá, instancia. Job, not. Acá debería ser con una pestaña. No lo detecta. Tiene que detectar a nuestra instancia, ¿no? No lo está detectando. Pues aquí, por ejemplo, es lo que deberíamos... a ver, acá, not exporter, voy a poner. Job, not exporter. Hasta ya lo ha detectado nuestro Node Exporter, ¿no? Como ven acá, le damos Apply, le damos Save Dashboard, le damos Save, y acá en el Dashboard ya podríamos ver este que hemos importado de Internet. Entonces empezamos a ver su información, ¿no? Y acá, por ejemplo, en este información, podemos ver acá, por ejemplo, todito lo está hardcodeando con Node, ¿no? Si nosotros lo cambiamos a Exporter, el job, ahí recién va a empezar a graficar, ¿no? Bien, es lo que está fallando, ¿no? Como ven. Entonces, eso significa que no todas las gráficas que van a venir de Internet nos van a servir a la primera, ¿no? Sino podríamos repararlo. Exporter, hacemos correr y como ven ya no está sirviendo. Memory usage lo mismo, ¿no? Aquí debe estar con not, pero nosotros deberíamos cambiarlo a not exporter, ¿no? Aquí está. Cambiamos a not exporter. Ese es nuestro job, ¿no? Ese label es el que tiene nuestro job. ¿Podríamos cambiarlo eso desde nuestro exporter? Sí, podríamos cambiarlo, ¿no? Pero ahorita como ya lo tenemos así configurado, entonces solo nos queda vamos a bajar acá. Este es exacto, not exporter. Subimos queries y como ven, así podemos ir fixeando todas las gráficas, ¿no? Pero al final, como ven, hemos exportado, ¿no? De Internet este dashboard. Entonces, eso también nos facilita Grafana, ¿no? Que ya hay gráficos creados y simplemente nosotros podemos importarlos, descargarlos
Y de la misma manera podemos empezar a importar, ¿no? Y exportar. Esto, por ejemplo, simplemente es un JSON al final. Toda esa gráfica que construye Grafana es un JSON nomás, como ven acá. Entonces, este JSON se puede exportar, copiar, pegar en otro Grafana y también debería tener esa lógica, ¿no? Pero al final, como han visto, lo más importante es que tal vez acá en la consulta tienen que fixearlo, ¿no? Este job. ¿Y cómo sabemos qué labels existen? Como les había dicho, nosotros podemos jugar con este Explorer, le damos el nombre de la métrica y acá no vamos a tener ya idea de qué tipo de valores puede tener, ¿no? Y justamente aquí, como ven, nuestro job sí o sí es not exported, ¿no? Entonces, de esa manera ya podemos empezar a crear nuestras gráficas, guardarlas y tener esa información, ¿no? Que es útil, como ven, para poder evaluar alguna máquina virtual, la cantidad de requests, diferentes métricas que podemos tener, ¿no? Digamos, en el mundo de IoT, podemos ver la temperatura, por ejemplo, de un device o de varios devices, digamos, ¿no? Podemos empezar a controlar la temperatura de nuestros devices. Entonces, podemos darle un sinfín de utilidades y las métricas que vayamos a crear, ¿no? Y bueno, entonces con eso yo creo que vamos a llegar al final y bueno, si tienen alguna consulta respecto a lo que hemos hecho, han visto, entonces puedan hacerla y así no se quedan con la duda, ¿no? Y si no, pues gracias por estar ahí eh, siempre tratando de aprender, ¿no? Como todos. Y espero les haya servido, ¿no? La explicación que les di. Y bueno, si lo llegan a usar, entonces también ténganlo en cuenta. Como vieron, hay momentos que, por ejemplo, nosotros, si solamente vemos logs, no vamos a saber, ¿no? Si nuestra aplicación ha usado harto CPU, ¿no? Pero con Grafana y este tipo de utilidades, entonces ya vamos a saber, no, el CPU ha subido a tal hora, ¿no? Incluso la hora ya vamos a poder ver, ¿no? A tal hora sí tenemos full request, ¿no? Pero a tal hora ya baja y no es necesario preocuparse en esas horas, ¿no? Entonces podemos ya empezar a tomar decisiones con ese tipo de información, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Incluso la parte de alerts que no hemos visto que nos podría llegar a ser útil, ¿no? Si es que, no sé, si la cantidad de CPU está siendo utilizada por más de 20 minutos al 90%, entonces significa que debemos empezar a lanzar una alerta y hacer algo respecto a eso, ¿no? O de nuestra base de datos, por ejemplo, no sé, hemos dado inicialmente 20 gigas de disco, pero ya nuestra alerta nos dice que ya está llegando a usar más del 95%, entonces significa que debemos hacerle crecer a nuestro disco, ¿no? Para que nuestra base de datos pueda soportar más datos, ¿no? De esa manera podemos adelantarnos a los problemas incluso y ofrecer más disponibilidad en nuestro software, ¿no? Y bueno, eso sería todo conmigo, eh, querida comunidad, y bueno, espero que les sirva, ¿no? A ver, respecto a las preguntas, ahora sí vamos a tratar de leer. Se está grabando la presentación, no sé. Gracias, bueno, ¿qué tal? También podrías aplicar con Databricks. No sé al tanto. Pueden ir preparando sus preguntas. ¿Tienes algún ejemplo de alertas? Ahorita no tengo un ejemplo, pero como les dije, pueden hacerlo por medio de Prometheus o por medio de Grafana, ¿no? Entonces es decisión de cada uno por qué medio hacerlo, ¿no? Entonces Grafana, como les dije, también ofrece su sistema de alerts acá, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene las reglas, a qué puntos va a enviar. Por ejemplo, por defecto es mandar a un correo electrónico, ¿no? También puede empezar a mandar aquí, como ven, puede tener integración con Alert Manager, con DinDin, Discord, con Line, con PagerDuty, Slack, con Telegram. Podemos mandarnos alertas a nuestro Telegram, ¿no? Entonces, como ven, tiene varias integraciones, ¿no? Entonces, que no es tan difícil configurar, simplemente vienen acá, le dan una reglita, le dan el content point y le dan la política de con qué labels va a mandar, etc., ¿no? Entonces, de esa manera se va haciendo las alertas.
A ver, en el tema de alertas, ¿cuál sería mejor usar? ¿El Alert Manager, Grafana o ambos? Es decisión de cada uno, como les digo, ¿no? Porque mejor cada uno tiene sus features y ambos también tienen integraciones con diferentes tools, como han visto, ¿no? Como les había mostrado ahorita, que tienen diferentes integraciones con Slack, con Telegram, con emails, ¿no? Entonces, depende de cada uno cuál usar. Y bueno, creo que con eso llegamos al final y bueno, fue un gusto compartirles algo de Grafana y Prometheus y como les dije, espero que les sirva y si lo llegan a implementar, vieron también que no es difícil, ¿no? Simplemente acá tal vez sería descomentar esto y ya Prometheus va a empezar a persistir su data, ¿no? Su time series database, ¿no? Y respecto a los exportes, como les dije, hay un montón de exporters para Kafka, para RabbitMQ, para las máquinas virtuales, para Kubernetes, para los containers, que es el sea Visor, como les dije. Entonces tiene un montón de exporters también que, como vieron, simplemente lo deployan y ya está exportando métricas. No tienen que hacer nada mucho ahí, ¿no? Tal vez una pequeña configuración en ciertos exportadores, pero nada más, ¿no? Con eso ya tienen información rápida, ¿no? E incluso en Grafana, como vieron, ya hay dashboards incluso para ese tipo de métricas, porque como ya es común, entonces ya varios ya han creado sus propios dashboards y todo eso, ¿no? Entonces, de esa manera pueden apoyarse, ¿no? Y si es que se quieren métricas específicas de ustedes, de su software, entonces pueden empezar a crear un endpoint que sea metrics, ver qué formato necesita leer Prometheus y con eso ya van a empezar a tener esas métricas, ¿no? Sus propias métricas. Bueno, y con eso llegamos al final. Si no hay más preguntas, entonces nos despedimos. No sé si está Sergio para cerrar el meeting. Sí, no, pues José, muchas gracias. Esto que lo que dices es bastante importante. Muchas veces nos confiamos de los logs, pero no estamos viendo lo que está pasando por detrás. Y cuando las cosas empiezan a fallar es donde necesitamos esa información, ¿no? Entonces, si aquí hay desarrolladores, les invito a que prueben Grafana, en general el concepto de monitoreo, porque es mejor tenerlo y no usarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Y pues eso puede ahorrar horas de trabajo, estrés, etcétera. Y no, pues José, muchas gracias. En el grupo de Telegram les vamos a ir comunicando las actividades que vamos a tener. Si tienen dudas, preguntas, pueden ir poniéndolas ahí. Y nada, gracias por su asistencia y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Chao, chao.